Antes de la llegada de Cristóbal Colón y otros colonizadores europeos, las civilizaciones prosperaron en América Central y del Sur durante miles de años. Construyeron grandes ciudades, enormes templos y vastas redes de carreteras y puentes. Tenían métodos avanzados de riego, agricultura e ingeniería. Practicaban religiones. Eran expertos en astronomía y matemáticas, tenían idiomas, crearon arte y jugaron. Las civilizaciones maya, azteca e inca a menudo se enseñan en conjunto, aunque cada una tiene su propia cultura y contribuciones únicas al mundo. La civilización maya. La civilización maya fue una de las civilizaciones precolombinas más destacadas de Mesoamérica. Estaba ubicado en el sur de México y la península de Yucatán, así como en Belice, Guatemala y partes de El Salvador y Honduras. La civilización maya comenzó a principios del año 2000 a.C. y continuó prosperando durante unos 3000 años hasta la conquista española en 1519 después de Cristo. Los mayas eran una colección de ciudades-estado, cada una gobernada por reyes y sacerdotes. Construyeron enormes pirámides escalonadas de piedra caliza que sirvieron como templos a sus dioses. La religión estaba en el centro de su cultura y dictaba todos los aspectos de la vida diaria. Practicaron sacrificios en los templos para apaciguar a los dioses, incluidos sacrificios humanos. Las ciudades también incluían palacios, casas, mercados o plazas y canchas de juego para su juego favorito, el Pocatoc. Este juego fue popular en toda Mesoamérica y se jugaba con una pelota de goma en una cancha grande con aros de piedra. Alrededor de las ciudades había tierras de cultivo con sofisticados métodos de riego para producir cultivos como maíz, frijoles, calabazas, tomates, chiles, cacao, chocolate, y aguacate. Los mayas tenían herramientas hechas de madera, piedra y obsidiana, una roca volcánica. También cultivaban algodón, que usaban para tejer textiles para mantas y ropa. Usaban tintes vegetales para hacer su ropa colorida y también decorada con flecos, plumas y joyas. Además de la ropa elaborada, los mayas crearon bellas artes en forma de esculturas, relieves y pinturas murales, frescos. Usaron jade y obsidiana en tallas y abalorios. Los mayas tenían un lenguaje escrito utilizando pictografías desde el año 300 a.C. Su sistema de escritura contenía más de 800 caracteres. Escribieron en losas de piedra, o estelas, así como en esculturas, alfarería y códices. Un códice era un tipo de libro que estaba hecho de papel doblado como un acordeón. Desafortunadamente, solo quedan unos pocos códices, ya que la mayoría fueron destruidos por los conquistadores españoles y sacerdotes católicos durante su conquista de la región en el siglo XVI. Los mayas también se destacaron en astronomía. Podían registrar las posiciones precisas de la Luna y Venus y predecir con precisión los eclipses solares. Sus observaciones de los planetas y las estrellas permitieron a los mayas crear uno de los calendarios más precisos de la historia con 365 días al año. Su calendario predijo todos los años hasta 2012. Se pensaba que el final del calendario maya coincidía con el final de la civilización. Pero afortunadamente para nosotros, el mundo no terminó en 2012. En el momento de la llegada de los españoles en 1519, la civilización maya se encontraba en un periodo de decadencia. Algunos historiadores sospechan debido a años de sequía o guerra. Los españoles encontraron solo una colección de ciudades-estado mayas que se propusieron conquistar. A finales del siglo XVII, España tenía el control total de la región. A pesar de su conquista, el pueblo maya continuó y todavía existe hoy. Hay alrededor de 6 millones de descendientes de los mayas que todavía viven en Centroamérica en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y partes de México. De hecho, alrededor del 40% de los guatemaltecos son de ascendencia maya. La civilización azteca. La civilización azteca estaba ubicada al este de los mayas, en el centro de México. Estuvieron en su apogeo desde 1428 a 1521. Cuando fueron conquistados por los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Los aztecas eran un conjunto diverso de ciudades-estado similares a los mayas. Las ciudades-estado más grandes, Tlacopan,
Tenochtitlán y Texcoco se unieron en 1428 para formar lo que se convertiría en el Imperio Azteca. Compartieron un idioma, el náhuatl, que todavía se habla hoy. Con el tiempo, los mexicas conquistaron a las otras tribus y ciudades-estado para ponerlas bajo un gobierno con Tenochtitlán como capital. El imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México en el centro y sur de México. Tenochtitlán era una gran ciudad en una isla en medio del lago de Texcoco. Había templos enormes y un centro urbano. Los aztecas construyeron acueductos, canales, presas, calzadas y caminos que conectaban todo el imperio. Estos caminos permitían el comercio de mercancías y aduanas a lo largo de miles de millas. A principios del siglo XVI, el imperio azteca tenía entre 5 y 6 millones de habitantes. Los aztecas eran avanzados en agricultura e irrigación y cultivaban cultivos como maíz, frijoles, calabazas, papas, tomates y aguacates. Incluso construyeron jardines flotantes, o chinampas, alrededor de Tenochtitlán para que hubiera más área para cultivar alimentos, ya que la tierra alrededor de la isla era pantanosa. El chocolate y las palomitas de maíz se comían mucho, igual que hoy. Los aztecas fueron progresistas en el sentido de que fueron una de las primeras civilizaciones en proporcionar a todos los niños, independientemente de su estatus social, la asistencia a la escuela. Tenían un lenguaje escrito y, al igual que los mayas, escribieron libros llamados códices. Mucho de lo que sabemos sobre la civilización azteca proviene de estos códices. Al igual que los mayas, jugaban a un juego con una pelota de goma y aros de piedra llamado tlachtli. Los aztecas usaban hierbas como medicinas y métodos como baños de vapor para curar enfermedades. Incluso desarrollaron el uso de férulas para huesos rotos. Los aztecas también adaptaron el calendario maya y eran igualmente expertos en astronomía y cartografía de las estrellas. Tenían un calendario religioso de 260 días y un calendario de 365 días. La religión era muy importante para los aztecas y creían en hacer sacrificios a los dioses en sus templos, incluidos sacrificios humanos, para mantener la paz y evitar el desastre. Creían en muchos dioses que representaban diferentes aspectos del mundo natural como Huitzilopochtli, el dios del sol, y Quetzalcóatl, el dios del cielo. Los aztecas creían que estos dioses se sacrificaron para crear la humanidad. Por lo tanto, creían que debían sacrificar humanos para pagar la deuda. La mayoría de los sacrificios humanos fueron prisioneros. Cuando llegaron los españoles en 1519, los aztecas estaban gobernados por Moctezuma II, y hubo mucho malestar. Muchas tribus estaban descontentas con el sistema de tributos, pago de impuestos, y el requisito de sacrificios humanos. Hernán Cortés y sus 100 soldados explotaron estas debilidades y se aliaron con las tribus locales para ayudarlos a derrocar a Moctezuma II. Cortés y sus hombres marcharon hacia la ciudad capital. Destruyeron la ciudad santa azteca de Cholula en el camino. Cuando llegaron a Tenochtitlán, al principio Moctezuma II los recibió con obsequios tratando de mantener la paz. Sin embargo, estalló la lucha y Moctezuma II fue capturado y asesinado. Después de 3 meses de lucha, Cortés, sus hombres y sus aliados indígenas tomaron el control de la ciudad y conquistaron el imperio azteca en 1521. Con el tiempo, los grupos indígenas murieron de enfermedades españolas como la viruela y fueron asesinados o esclavizados por los brutales conquistadores hasta que cerca del 80% de la población indígena falleció. Sin embargo, hay evidencia del pueblo, la cultura y la arquitectura azteca en todo México. Hoy en día, los descendientes de los aztecas se llaman Nahua, y hay más de 1 millón viviendo en México junto con otros 60 grupos indígenas. La civilización inca. A diferencia de los mayas y los aztecas, la civilización inca no se ubicó en Mesoamérica, sino en América del Sur. El Inca se desarrolló a lo largo de una larga franja del lado occidental de América del Sur a lo largo del Océano Pacífico. Incluía las escarpadas montañas y las altas mesetas de los Andes, así como los desiertos costeros y la selva amazónica. En su apogeo, el imperio inca se extendía desde la frontera de Colombia hasta Santiago de Chile. Este imperio masivo tenía más de 10 millones de habitantes e incluía el actual Perú, el oeste de Ecuador,
el oeste y centro-sur de Bolivia, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. La capital del imperio estaba en Cuzco, establecida en el siglo XII, y sigue siendo una ciudad importante y hermosa. En Perú, el Inca desarrolló una extensa red de caminos para conectar a todos los pueblos conquistados en su imperio. Construyeron carreteras a lo largo de la costa y a través de las montañas. Fueron maestros en la construcción de puentes colgantes para atravesar los profundos cañones y acantilados. Los incas también construyeron acueductos para llevar agua de las montañas a través de los cerros y valles a la gente. Un acueducto tenía 360 millas de largo. Como los mayas y los aztecas, los incas construyen enormes palacios, templos y fortificaciones. Utilizaron una técnica de piedra seca que encajaba las piedras tan perfectamente entre sí que no necesitaban mortero. La ciudad de Machu Picchu, construida en lo alto de una montaña, es un ejemplo famoso de arquitectura inca que sigue siendo un destino turístico popular. El idioma inca es el quechua, que todavía hoy hablan millones en el Perú. Sin embargo, el inca no tenía un sistema de escritura. Mantuvieron registros de eventos y transacciones utilizando un complejo sistema de cuerdas anudadas y de colores llamado quipu. El inca creó arte en forma de esculturas y relieves. Extrajeron cobre, oro y plata para crear elaboradas joyas, tocados y esculturas. Los incas eran gobernados por un emperador, el Sapa Inca, que era asesorado por un sumo sacerdote, generalmente su hermano. La religión fue una parte importante de la cultura inca y la vida diaria. Creían en muchos dioses como los mayas y los aztecas. Su dios principal era Inti, el dios del sol. Creían que el Sapa Inca era descendiente de Inti, por lo tanto, él también era adorado como un dios. A pesar de su imperio masivo, el Inca cayó ante los españoles cuando Francisco Pizarro, un conquistador, llegó en 1532. Pizarro tenía unos cientos de soldados junto con pistolas, espadas y caballos. Mataron a miles de incas y capturaron al emperador Atahualpa. A pesar de la conquista española, todavía existen descendientes de los incas. Se trata de personas de habla quechua, muchos de los cuales son agricultores y pastores tradicionales. Constituyen alrededor del 45% de la población del Perú. ¿Cuál fue la causa de la desaparición de estas tres culturas? Los aztecas perdieron Tenochtitlán tras un largo asedio y fueron diezmados por virus que desconocían. Un rey demasiado confiado y el fuerte apoyo indígena a los españoles acabaron con los incas. El cambio climático pudo ser clave para la inesperada desaparición de la civilización maya. La historia de la conquista no es siempre como nos la han contado. Muerto el emperador azteca Moctezuma II en 1520 apedreado por su propio pueblo, que lo consideraba un traidor aliado de los españoles. Aunque otras teorías apuntan que los hombres de Hernán Cortés lo asesinaron, el poder recayó en su hermano Cuitláhuac, que murió 2 meses y medio después de viruela. Su lugar lo ocupó Cuauhtémoc, primo de Moctezuma. Aunque el nuevo gobernante se mostró valiente al enfrentarse a los españoles, terminaría sucumbiendo. Fue apresado en la laguna Texcoco cuando intentaba escapar en una canoa. La agonía de los mexicas. Durante siglos, el lago que rodeaba Tenochtitlán, la flamante capital azteca, había hecho de barrera contra los invasores, pero Cortés encontró una forma de evitarla. Hizo que sus miles de aliados indios transportaran sus barcos por piezas atravesando las montañas, para luego montarlas y lanzarlas al agua. En mayo de 1521, lanzó a su ejército, formado por 600 españoles y 50.000 indígenas, a tomar la ciudad, iniciando un largo sitio. A finales de julio, la sangre, la muerte y la destrucción estaban más que presentes en la capital azteca, pero ni ante aquella situación dantesca Cuauhtémoc contempló la rendición. No lo hizo hasta el 13 de agosto, cuando los españoles protagonizaron el asalto al templo de Tlatelolco, donde tuvo lugar la batalla final y donde toda resistencia resultó ya inútil. Acompañado de su familia y de unos cuantos dignatarios, intentó escapar en canoa. Para unos, lo hizo por miedo, para otros, para planificar una nueva defensa. Fuera como fuese, los cronistas coinciden en que Cortés se lanzó en su busca y logró atraparlo, sin dejarle ya ninguna oportunidad más que rendirse.
Se cuenta que Cuauhtémoc pidió a Cortés que lo matase por no haber sido capaz de defender su reino. El español, en cambio, le perdonó la vida y le prometió poder seguir en el trono siempre que le pagase el tributo acordado. Pronto se vio que no era un hombre de palabra. Dejó que Cuauhtémoc gobernara Tenochtitlán en teoría, pero en la práctica lo mantuvo prisionero en Coyoacán y transfirió sus poderes a un primo suyo, Tetlepan Quetzal, señor de Tlacopan, hoy Tacuba. Le parecía más manejable y dócil y creía que con él evitaría un posible alzamiento. También coinciden las crónicas en que los españoles lo torturaron para que revelase dónde estaba el inmenso tesoro azteca guardado en el palacio de Moctezuma. Finalmente, el azteca admitió que, después de que los dioses le revelaran que el fin de Tenochtitlán era inevitable, mandó arrojar todo el oro a la laguna. El oro azteca no se encontró nunca y Cuauhtémoc fue ahorcado el 28 de febrero de 1525, aunque la fecha exacta sigue siendo motivo de controversia. Se sabe, eso sí, que fue durante una expedición de Cortés a la actual Honduras para sofocar la insurrección de Cristóbal de Olid, que se había aliado contra él con un viejo enemigo suyo, Diego Velázquez. Cortés se llevó a Cuauhtémoc para evitar que, en su ausencia, movilizara a los suyos, pero en el trayecto le informaron de que tramaba traicionarlo. Según Bernal Díaz del Castillo, lo ejecutaron por animar a sus súbditos a asesinar a Cortés. El final de Cuauhtémoc, el último gobernante azteca, tlatoaní, estaba probablemente escrito desde que éste tuvo la mala suerte de hacerse con el mando del imperio y, con él, de la defensa de Tenochtitlán. Con su derrota y posterior desaparición, Cortés se tomó la revancha por la humillante derrota que habían sufrido sus hombres un año atrás, en la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520. Cajamarca, el final de los incas. El 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro entraba con sus tropas en Cajamarca, una de las principales ciudades incas, y la encontraba casi desierta. El extremeño estaba seguro de lo que hacía, si pretendía someter a un poderoso imperio de millones de personas con apenas 2 centenares de hombres, 106 infantes y 62 jinetes, aunque luego se les unirían más hombres, debía ser astuto. Lo más importante era no infravalorar a su rival, el rey Atahualpa, que había ganado el trono tras haber vencido en una atroz guerra civil contra su hermano Huáscar. Atahualpa estaba, en aquel momento, en la cima de su poder y comandaba a un ejército muy numeroso y curtido en batallas. Había accedido a encontrarse con los españoles al día siguiente en Cajamarca, y Pizarro estaba convencido de que su propósito era eliminarlo a él y a sus soldados. Pero el inca no pensaba dirigirse a una batalla. Había averiguado que los españoles no eran dioses, como sospechaba en un principio. Pero si su pueblo seguía creyéndolo y veía cómo los recién llegados, entre el terror y la admiración, se achicaban ante su poder, creerían que él era un ser superior a los dioses y lo considerarían más todopoderoso aún. Cuando el 16 de noviembre Atahualpa entró en Cajamarca sobre unas imponentes andas adornadas con plumas, oro y plata sostenidas por porteadores, no podía imaginar la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Los españoles les habían preparado una encerrona. Pizarro había dividido a sus hombres en 3 grupos y el artillero Pedro de Candía había colocado 4 falconetes en el Templo del Sol, desde donde tenía el campo libre para disparar sobre la plaza. Bien escondidos, los de Pizarro vieron avanzar la impresionante comitiva inca pacientemente, esperando el momento. Cuando los incas estuvieron repartidos por toda la plaza, Atahualpa preguntó: ¿dónde están esos perros? Un oficial le respondió que habían huido por miedo al poderío inca y todos quisieron creerle. En ese momento, Pizarro ordenó a su sacerdote hablar con Atahualpa, y es que, antes de recurrir a la violencia, los conquistadores estaban obligados a intentar convertir a los nativos. Así, Vicente de Valverde, con el crucifijo en una mano y la Biblia en otra, intentó persuadirle de que debía reconocer la autoridad del único Dios y la del emperador Carlos V. Su tentativa no solo fue en vano, sino que los acontecimientos se precipitaron cuando Atahualpa pidió al capellán las sagradas escrituras, para luego arrojarlas al suelo. Mientras el sacerdote se retiraba, Pizarro dio la señal de ataque. Santiago y a ellos,
y se inició una orgía de sangre y gritos en lo que constituyó uno de los sucesos más luctuosos de toda la conquista. El efecto sorpresa resultó devastador. Al mismo tiempo que las 4 piezas de artillería abrían fuego, los jinetes se precipitaron sobre aquellos hombres indefensos, dando espadazos a derecha e izquierda desde su posición de superioridad. El pánico se desató entre los incas, que intentaban escapar de aquella ratonera. Los aceros atravesaban los sayos de algodón de los nativos, infligiéndoles terribles heridas. Fue una carnicería. Aunque las cifras varían mucho según las fuentes, se calcula que hubo entre 1500 y 2000 muertos, incluido el séquito de Atahualpa. El mismo Pizarro atrapó al soberano cuando todos los porteadores que lo protegían habían caído. Con la élite del ejército inca fuera de combate, muertos o presos, derrotar a la tropa en plena espantada debió resultar sencillo. Según los cronistas, la mayoría murieron aplastados, pisoteados o asfixiados por sus propios congéneres, y no hubo ninguna víctima española. Ante esta aplastante victoria, la pregunta es por qué las fuerzas incas, muchísimo más numerosas, no pudieron liquidar a las españolas. Las razones que suelen darse son la superioridad de la tecnología militar española y que Pizarro imitó a Hernán Cortés en el actual México. Capturó al rey Dios y esperó a que sus súbditos fueran desmoronándose. Estos dos factores, junto con el total desconocimiento por parte de Atahualpa de cualquier posible invasor exterior, habría sido lo que habría movido a Pizarro a lanzar el anzuelo que Atahualpa mordió. De todos modos, debió de haber algo más. En la biografía sobre el conquistador se indica que, mientras el líder azteca recibió con verdadero terror a las huestes de Cortés, a las que creía dioses, Atahualpa era más inteligente y se personó en Cajamarca con más curiosidad que miedo, seguro de vencer a los invasores, pero sin infravalorarlos. El autor también argumenta que su derrota se debió a 3 grandes errores tácticos: evacuar Cajamarca y acudir a una trampa mortal, llegar a la ciudad en unas andas sostenidas por 80 nobles, una posición muy visible y arriesgada que facilitó su apresamiento, y haber tomado poco antes chicha, bebida alcohólica de maíz, lo que habría favorecido su pasividad y poca resistencia. Tras unos meses prisionero en su palacio, Atahualpa ofreció a Pizarro llenar una estancia de oro y plata a cambio de su libertad. De nada le sirvió pagar un rescate de más de 6 toneladas de oro y 11 de plata, pues terminó procesado y condenado a morir en la hoguera, acusado de idolatría, rebeldía y de reunir un ejército secreto para liberarlo y eliminar a sus captores. Para evitar la hoguera, aceptó ser bautizado y, el 26 de julio de 1533, el renombrado Francisco de Atahualpa murió por garrote. La ejecución del líder americano, que recibió numerosas críticas por parte española, significó el hundimiento definitivo del imperio inca. ¿Fue el clima el culpable del colapso maya? En el siglo VIII, el sur del actual México y otras zonas de América Central estaban dominados por los mayas, unos 10 millones, en docenas de ciudades. Solo en Tikal, hoy Guatemala, vivían cerca de 90.000, pero el mundo maya que hallarían los españoles en el siglo XVI era solo una sombra de lo que había sido. ¿Qué pasó para que una civilización tan próspera durante casi 2 milenios se derrumbase? ¿Por qué las ciudades se vaciaron? ¿Cómo murieron millones de personas, algunas asesinadas brutalmente? La ciencia lleva siglo y medio intentando resolverlo. Hay muchas teorías sobre el colapso maya clásico. Hubo uno anterior, en el siglo II: guerra, invasión, migración, enfermedad, sobreexplotación. Quizá una combinación de factores, como apunta Jared Diamond, autor de Colapso. Habría sido clave la fuerza de trabajo dedicada a construir ciudades monumentales, que habría causado deforestación y reducido las tierras de cultivo. Otra hipótesis es la que sostiene que los mayas murieron de hambre y sed a causa de una serie de devastadoras sequías en los siglos IX y X. A medida que aumentaba la falta de agua, la población dirigió su mirada hacia sus sacerdotes gobernantes, los únicos que podrían salvarles gracias a su contacto directo con los dioses. Pero el milagro no llegaba, así que tal vez decidieron actuar por su cuenta. Eso explicaría que personas de buena posición hubieran sido salvajemente asesinadas.
como prueba el hallazgo de cadáveres que exhiben símbolos de poder y que podrían pertenecer a la élite sacerdotal. ¿Los habrían sacrificado para intentar apaciguar a las divinidades? También se encontraron posibles pruebas de muertes violentas entre los siglos 8 y X en una cueva. Para los mayas el punto de contacto con los dioses. Los esqueletos mostraban evidencias de haber sido decapitados en sacrificios, prueba de que la sociedad maya estaba al límite, próxima a su desaparición. Las ciudades decayeron en esa época y se dejó de construir a principios del siglo IX, fecha que coincide con el colapso de la cueva. Otros estudios realizados en Belice avalan la teoría de la sequía. Los análisis de sedimentos de la laguna El Boucaye, realizados por equipos de las universidades de Rice y Louisiana, Estados Unidos, probaron que entre los años 800 y 900 las lluvias fueron escasas. Otra investigación, llevada a cabo en estalagmitas de más de 2000 años de la cueva de Yokbalum, cerca de la antigua ciudad maya de Uxbenca, concluyó que un periodo de lluvias abundante empezó en el siglo IV, que coincide con la época dorada maya, y que de los años 660 a 1100 las condiciones se volvieron más secas. Como sociedad agraria, dependía de la lluvia. En los trópicos, la energía solar es más fuerte y hay un área con una franja de aire caliente, que sube y se enfría, y luego descarga generosamente. Gracias a ello, se extendieron rápido. Pero a lo largo del año, esto cambia y también lo hace la lluvia. Durante unos meses apenas llueve, lo que habría dejado a los mayas vulnerables durante la larga estación seca. En definitiva, el clima debió de ser un factor clave en la desaparición de su imperio. Los mayas, aztecas e incas no solo fueron influyentes imperios precolombinos, sino que hacen parte de la construcción simbólica de muchas naciones hispanoamericanas. En la comida, también, dejaron una herencia destacada para toda la cultura occidental. ¿Qué sería de la cocina europea o americana sin el tomate y el chocolate mesoamericanos o sin las papas o patatas andinas? Además, sus descendientes contemporáneos todavía hoy hacen parte significativa de la población mexicana, guatemalteca, ecuatoriana, peruana y boliviana. El quechua, por ejemplo, con 14 millones de hablantes, es la cuarta lengua más hablada de América, y la producción agrícola, artesanal, artística y literaria de estos pueblos constituye un elemento fundamental del patrimonio económico y cultural de sus respectivos países.